Averiguar, Andrés, dónde está el camión. Ya, Argeni, ¿estamos listos? Sí. Perfecto. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por participar en esto que para nosotros desde ICLAS es un hito y un trabajo que la verdad venimos preparando hace mucho tiempo junto a la Universidad de Cambridge. Yo soy Sebastián González, trabajo en ICLAS y esta es la primera charla que estaremos realizando junto a la Escuela de Negocios de Cambridge a través de su embajador en Latinoamérica, Guillermo Ramírez, donde vamos a estar tratando temas que son de suma relevancia para las industrias a nivel latinoamericano. En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre logística, última milla, cómo está desarrollando el transporte, cuál es la incidencia que ha tenido la pandemia y la globalización dentro de este sector. Y nos acompañan dos personas que la verdad nos tienen bastante orgullosos y le damos las gracias desde ICLAS a partir de ahora. Uno es Lilian Sagoya, ella es la gerente de estrategia de Airbus a nivel global. Ella también es MBA de la Universidad de Cambridge. Y por otro lado nos acompaña Felipe Fernández. Felipe es el gerente general de Uber para el Cono Sur. Y la verdad estamos bastante agradecidos por el tiempo que nos están dedicando a nosotros. La modalidad es la siguiente, vamos a entrar a una especie de conversatorio donde Guillermo tiene un par de preguntas preseteadas y siéntanse libres las personas que están participando en este minuto de poder hacer preguntas al chat. Nosotros las vamos a estar leyendo y vamos a poder hacérselas llegar a Lilian y a Felipe. Los invitamos a todos ustedes a, por favor, dejar sus comentarios y también seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y LinkedIn, o sea, en Facebook y Instagram, a través de ICLAS Comunidad, y en nuestro LinkedIn como ICLAS. Los invitamos también a estar muy atentos a lo que vamos a estar desarrollando junto a la Universidad de Cambridge. El próximo viernes 20 de noviembre tenemos una charla sobre transformación digital con la gente de Google, y vamos a estar desarrollando una serie de cursos y demás actividades durante el próximo año. Así que los invitamos a estar atentos y cualquier necesidad que tengan nos pueden hacer llegar. Sin más, los dejo con Guillermo Ramírez. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos todos. Gracias por participar. Esto va a ser una conversación bien dinámica. Es como si estuviéramos compartiendo un café, básicamente, con gente que está en la frontera del conocimiento, que están representando empresas de renombre internacional. Y la idea es que sea un foco práctico para que nos llevemos algo de utilidad en cada una de las industrias que están representadas a través de ustedes. Así que, como decía Sebastián, los invito desde ya a cualquier pregunta que tengan, si la pueden capturar en el chat, yo las voy a leer al final. Pero mientras tanto me gustaría comenzar con preguntas que nos llegaron, que canalizó ICLAS previamente a través de lo que fueron recibiendo por las redes sociales y otros medios, que fueron los principales temas de interés para generar esta charla y aprovechar a Uber y a Airbus, que son industrias distintas, si se quiere, y ver dónde están los puntos de encuentro, con desafíos que son transversales en distintas industrias, sea temas de retail, de banca, de la construcción. Independientemente de la industria, estamos todos inmersos en desafíos digitales. Por eso, una de las primeras preguntas que me gustaría hacerle a ambos, aquí ustedes vean, quizás Lili, si te parece desde el punto de vista de la aeronáutica, estos desafíos tecnológicos que están inmersas todas las empresas, desde el e-commerce a todos están involucrados con temas de Big Data o inteligencia artificial. ¿Qué es lo que está haciendo actualmente Airbus como un referente en la industria aeronáutica para poder aprovechar toda esta revolución tecnológica, esta cuarta era que estamos viviendo, para mejorar la cadena de suministro y la integración de los componentes y de sus propios vendors? ¿Qué nos podrías comentar al respecto? Vale, pues primero que nada, un saludo desde Francia, desde el confinamiento francés. Bueno, primero que nada, el tema de logística es súper amplio y como tal Airbus no es quizás uno de los mejores referentes porque nuestro negocio no se encarga de entregar paquetes como sería Amazon, por ejemplo, sino que tenemos una logística enorme solamente para poder integrar el avión. Un avión, una 380, que es el más grande, tiene alrededor de 4 millones de partes, entre las cuales una parte se produce en Europa, en plantas que tenemos, sobre todo en Francia, Alemania, España, Inglaterra.
pero una gran mayoría de ellas se producen en diversos países del mundo, en Asia, en China, en India, algunos en América Latina, otros más en Estados Unidos incluso. Y al final todos tienen que llegar en el momento adecuado antes de ser ensamblados en el avión. Así que quizás mi enfoque va a ser mucho más a la logística interna, poco más que a mucho más que a la entrega en el último minuto, como sería un poco más el caso de Uber, creo yo. Mi conversación va a tratarse sobre todo sobre cómo estamos estructurando la relación con proveedores. Tenemos alrededor de 12,000 proveedores, como ya les había dicho un poco, alrededor del mundo. Y lo que estamos intentando en este momento es digitalizar la comunicación que tenemos con ellos. En este momento nuestra comunicación está en base a sistemas de SAP, sistemas de Resource Planning, como los que existen en la industria automotriz, por ejemplo, en la que el forecast de ventas de aviones está traducido en número de partes, y eso es lo que se traduce después a los proveedores a través del sistema que nosotros se llama ARP, Airbus Resource Planning. La última tendencia, hay un programa que se llama DDMS, que lo que se encarga es de digitalizar y proveer análisis en Big Data. Lo que queremos hacer finalmente con esto es poder hacer mucho más eficiente la comunicación entre ingeniería, que se encarga de hacer los diseños y crear las tolerancias y las especificaciones técnicas, y que la comunicación entre este departamento y fabricación, que se encarga de producir las partes en nuestras plantas y en las plantas del proveedor, sea mucho más rápida y muchísimo menos sujeta a retardos o a problemas de no calidad, por ejemplo. En ese sentido, el gran avance en estos últimos años es la digitalización. ¿Y cómo ves, Lili, el futuro? Si uno pudiese proyectar la industria aeroespacial y quizás relacionándolo con temas logísticos que ve Uber o de transporte de gente, ahora están, entiendo, con temas de delivery también. ¿Cómo ves los próximos 5 años? ¿Ves algo que vaya a ser revolucionario, que deberíamos ya estar investigando? Porque el Big Data ya es casi un commodity, todos saben que es parte de la realidad. El Machine Learning también es parte de lo que todos deberíamos estar aprendiendo hoy en día. ¿Ustedes en Airbus están visualizando alguna nueva plataforma, algo disruptivo que quizás sea necesario que la audiencia conozca o empiece a investigar? Yo creo que para nosotros el reto, en primer lugar, fue, bueno, hay muchas variantes dentro de la industria aeronáutica. La primera es que para nosotros la seguridad es lo primero, así que los cambios revolucionarios quizás se tomen mucho más tiempo nosotros en ser implantados, porque tenemos que asegurar que la seguridad de las piezas y las tolerancias geométricas y de resistencia de materiales se traduzcan bien. Y creo que para nosotros el reto de los próximos años realmente no es una revolución tecnológica tal como, sino realmente la implementación del Big Data dentro de una organización que no estaba hecha para ser digital. Creo que para nosotros los próximos 5 años son mucho más acerca de la implementación y la mejora de los procesos de fabricación que un big breakthrough. Con respecto a los temas de logística, creo que lo más importante para nosotros es que para poder implementar, por ejemplo, una logística rápida, en nuestro caso nosotros tenemos que implementar, por ejemplo, el 3D printing. 3D printing es una manera en la que podemos fabricar las partes, por ejemplo, las partes de reemplazo para una compañía aérea, y que en lugar de mandarlos a hacer a un proveedor y que el proveedor lo traiga de regreso a Airbus o que lo envíe directamente a la compañía aérea, que ingeniería puede enviarlos en directo a través de un cloud, por ejemplo, y que a través de una impresora en 3D, la aerolínea puede imprimir la parte que necesite en el momento que la necesite, que es básicamente lo que finalmente de logística se trata, entregar mucho más rápido con la mejor calidad posible. Claro. Entonces, pero realmente no hay nada en los próximos 5 años. Pero el tema que mencionas de la impresión en 3D claramente es algo que hay que estar investigando constantemente, así como lo está haciendo Hewlett Packard, que están también están en la frontera del conocimiento respecto a estas innovaciones, impresión 3D.
entiendo que hay hasta comida que están imprimiendo con sabores más o menos naturales si uno se cambia a otras industrias. Entonces la impresión 3D en la industria aeronáutica no deja de ser un factor preponderante y esto se extrapola a cualquier otro sector. Me imagino, Felipe, aprovechando el pase, ustedes en Uber también, al ser una empresa 100% tecnológica, que aparece en la prensa constantemente por distintos tipos de adquisiciones y entrando a distintos mercados, también están enfrentando constantemente este desafío de reinventarse a diario. ¿Cómo logran finalmente detectar estas tendencias tan complejas? Si se meten o no al delivery, si hacen transporte de personal, y después el futuro me imagino que va a ser distinto también. ¿Cómo uno se podría anticipar a esta, bueno, a esta revolución? La impresión 3D quizás no aplica tanto a ustedes, pero quizás ya están viendo alguna otra revolución que se viene y que si se puede compartir con la audiencia sería muy, muy útil. Sí, completamente, ¿no? Y muchas gracias, Guillermo, y a todos por la invitación. Buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde estén tomando la llamada. Pero sí, hay muchísimo que se viene, como también bien decía Lilian antes, nosotros, sí, como decías bien vos, Guillermo, somos una empresa 100% de tecnología. Entonces, nuestro modelo, no somos dueños de los assets, o sea, no somos dueños en general ni de los autos, ni de las motos, ni de, bueno, en su momento sí más las bicicletas, pero fue un negocio que descontinuamos a nivel global. Y hacia adelante vemos muchísimos cambios que se vienen en lo que es logística, ¿no? Uber creo que como empresa es una empresa muy nueva, arrancó en 2009, pero que creo que con una solución muy específica de movilidad, o sea, de logística, pero desde el punto de vista tecnológico, revolucionó realmente como la industria. Entonces, a mí siempre me interesó mucho el caso de Uber, antes de haber trabajado también en Uber, porque es una empresa de tecnología, pero que también vive mucho en el mundo físico, ¿no? O sea, por un lado uno desde apretar un botón, pero después llega un auto o llega la comida. Entonces está muy relacionada también con el mundo físico, entonces la parte logística sí es relevante, pero también es similar a lo que decía Lina, desde el punto de vista de calidad, desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista de los tiempos. Y en nuestro caso, desde lo que es logística, sí estamos muy obsesionados con entender todo lo que es el proceso, o sea, lo que yo miro es movilidad, el proceso desde que alguien pide un auto, cómo podemos hacer para que ese pedido sea lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, que el auto llegue, y nuestros equipos en las ciudades que conocen el territorio específicamente trabajan mucho en entender esas dinámicas para que al final del día la persona que pide llegue al auto lo más rápido posible, la persona que maneja pase más tiempo de su día generando ingresos. Pero quizás pensando un poco más hacia adelante y el futuro y qué es lo que se viene, creo que hay muchísimo que estamos trabajando y que se viene. La visión general de Uber y la que ha dicho nuestro CEO a nivel global es el de ser la plataforma del día a día de las personas. Y eso implica que para lo que uno quiera moverse, o sea, uno mismo o productos o pedir comida, que Uber sea el lugar a donde uno vaya para conseguir esa movilidad. Así como, hace mucho que no lo decimos esto, pero así como el ejemplo de lo que los libros fueron para Amazon, los autos lo sean para Uber. Es un poco así lo que ha dicho nuestro CEO. Amazon empezó con el delivery de logística de lo que eran libros y hoy es un lugar donde uno encuentra delivery de lo que sea, ¿no? Y lo mismo estamos haciendo nosotros desde el punto de vista de la logística. Empezamos con autos, movilidad de personas allá por 2009 en San Francisco y hoy queremos ser la plataforma del día a día de las personas. Y eso en concreto significa, por ejemplo, cosas que estamos haciendo en Chile, ¿no? Hoy desde la misma plataforma uno puede arrendar autos. Uno también va a tener pronto posibilidad de tener programas de suscripción también. Va a tener también la posibilidad, hoy también tiene la posibilidad de sacar un tiquete de bus para ir de una ciudad a otra. Uno también, en algunas ciudades, si bien no estamos teniendo, o sea, como propio las bicicletas, sí tenemos el partnership con Lime. Entonces, en algunas ciudades del mundo también uno puede reservar una bicicleta, que es todo lo que es micromovilidad. Y hacia más adelante, y ya 5 o 10 años hacia adelante, también estamos incursionando en cosas que parecieran más como supersónicas, pero que realmente creemos que es el futuro que se viene, ¿no? Elevate, son los autos voladores. O sea, estábamos todavía en plan para testear un modelo hacia 2022, 2023 de vuelos ya comerciales con autos que por ahí vayan desde en la costa este de un lugar hacia otro, reduciendo muchísimo, con el foco justamente en reducir muchísimo los tiempos de viaje. También tenemos toda nuestra división de ATG, que es Advanced Technology Group, que estamos desarrollando lo que son autos autónomos.
Y ahí en autos autónomos hay como un montón de modelos que se pueden seguir. Está el modelo en el cual uno es el dueño del auto y tiene el auto con todo el equipamiento. Eso es un modelo. Otro es en el cual nos asociamos a automotrices, como fue el caso de Volvo, y en conjunto se producen esos autos y nosotros aportamos la tecnología. Y otro es el modelo, el tercer modelo que funciona también en lo que es autos autónomos, en el cual nosotros brindamos la red y otras automotrices o otros autos autónomos independientes se pueden sumar a la red. Yo realmente creo que hacia allá es donde, hacia ahí es donde vamos. El Uber como empresa de tecnología y con toda esta información que tiene de millones y millones de datos en cada segundo que se generan en el mundo, toda esa red es lo que está creando un valor agregado enorme y ahí es donde vamos hacia el futuro. Después también como cosas bastante concretas que ya hemos hecho compromiso y que hemos sido bastante claros a nivel global de dónde queremos ir. Nos comprometimos a ser una plataforma cero emisiones para 2040, con el 100% de los viajes en vehículos de cero emisiones en transporte público, o sea, con micromovilidad, y en todo el mundo, o sea, eso es incluido en Chile también, ¿no? Y así vamos a llegar en Estados Unidos, Canadá y Europa para 2030. Entonces, digo, se ve un futuro, para resumir ahí, se ve un futuro donde la logística creo que va a seguir siendo relevante porque la gente está cambiando mucho la forma en la que se mueve, ¿no? Creo que lo vimos bastante claro en los últimos 6-7 meses de lo que ha sido la pandemia. La gente cambió la forma en que se mueve, cambió la forma en la que trabajamos, cambió la forma en que nos relacionamos. Entonces cambió completamente. Y no solamente eso va a implicar que cambie la forma en que nos movemos, sino también que cambia la disposición de las ciudades. O sea, el modelo de ciudad de un centro urbano, de un centro financiero, donde todos vamos todos los días a la mañana y volvemos todos los días a la tarde, eso también está cambiando. Entonces las mismas ciudades empiezan a ver cuando tienen que planificar de manera urbana si invierto en un estacionamiento en el centro o cerca del centro de 2-3 pisos o si lo invierto en un parque. Y cómo tomo esas decisiones también empiezan a apoyarse en muchas de las plataformas como Uber para decir, bueno, ¿cómo se está moviendo la gente? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo va a ser la logística? ¿Cómo se está moviendo la gente también? Y en función de eso, ¿cómo invierto en desarrollar ciudades diferentes? Entonces creo que en el futuro la logística va a seguir siendo súper relevante porque es relevante la forma en que nos movemos como seres humanos y creo que Uber está bastante bien posicionado en eso, en ser la plataforma del día a día y en traer muchas de estas innovaciones. Obviamente hay un montón de compañías que están trabajando en la misma línea también, pero creo que el enfoque global que tiene Uber es súper interesante para lo que se viene. De todas maneras, y qué bueno que mencionaste el tema de la sustentabilidad, también esto de las cero emisiones, porque es parte de las tendencias que estamos viviendo, como los desafíos geopolíticos, Brexit en el tema de Inglaterra, lo que está pasando en Chile también con este estallido social que sufrimos, las protestas que vemos ahora por las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Entonces, es un ambiente bien complejo para cualquier empresa. Me imagino, Lili, que en el caso de Airbus están también proyectando cómo hacerse cargo de este tema sustentable, cómo ser una empresa, entre comillas, verde para mejorar las emisiones que puedan tener, etcétera. ¿Qué están haciendo particularmente en esa área? ¿Cómo Airbus se preocupa del medio ambiente para evitar ser un vecino que quizás no contamina y quizás este problema que nos damos cuenta con las mineras, con distintos sectores? Es uno de los grandes ejes de la estrategia para los próximos 10, 20 años. Y empieza con la creación de un avión que tenga cero emisiones contaminantes. Sobre todo, y eso ha salido al público en el último mes, es sacar un avión que reemplace al combustible con base en carbono y que sea reemplazado por células de hidrógeno. Esa es la última tendencia, es en lo que estamos trabajando, en ver cómo podemos llevar sobre todo los tanques de combustible de hidrógeno, que son altamente complejos en este momento y que no son suficientemente estables aún, cómo podemos hacerlos lo suficientemente seguros para garantizar que va a continuar trabajando en el avión como lo hacen en este momento. El plan en los próximos 10 años es continuar trabajando con ello y hay un gran empuje de la parte de la comunidad europea y de Airbus para fortalecer toda la industria, todos los startups que están trabajando en el desarrollo de esos tanques de combustible. Y en la segunda parte en la que estamos trabajando es cómo poder eficientar nuestros flujos logísticos.
El gran problema de las cadenas de suministro en este momento globalizadas es que hay un gran consumo de energía y cada parte que mandas al otro lado del mundo a fabricar puede que te cueste mucho más barato, pero también tiene un carbon footprint que es enorme comparado con algo que podrías hacer a un mayor costo quizás, pero en la misma ciudad donde las fábricas están. No es fácil, no es como que puedas cambiar de un día al otro y mover todas las fábricas y toda la cadena de suministro que tienes y fortalecer una integración vertical y de repente poner grandes mega fábricas, porque no es posible hacerlo en tan poco tiempo. Sin embargo, cada vez que analizamos en dónde hacemos una parte, es una make o es una buy, se va a hacer por Airbus, se va a hacer por un proveedor, el impacto que tiene en el flujo logístico es uno de los criterios de evaluación que tenemos. Y estamos justamente intentando mejorar todos los flujos logísticos existentes. Me imagino que, claro, es un desafío constante estar haciendo las mediciones internas de cómo es la contaminación que genera la propia empresa. En el caso de Uber lo vimos. Yo que provengo del mundo minero también hay un compromiso al 2050 de bajar las emisiones o el polvo en suspensión en faena. Entonces, si uno se da cuenta, esto se puede extrapolar a cualquier industria independientemente de donde nos encontremos. Yo creo que es relevante entonces también considerar estos desafíos sociales, medioambientales que estamos viviendo, porque es parte de lo que exige la nueva realidad mundial, no solamente en el país donde nos encontremos, es parte de la exigencia. Si me voy ahora nuevamente al tema tecnológico, Felipe, estaba pensando en lo que sucede con Amazon. Tú estabas hablando de la micromovilidad y el tema del delivery. Amazon está trabajando mucho con los drones y hay regulaciones que están saliendo ahora, que los países no estaban preparados para hacer delivery a través de drones. Hay pilotos que están sucediendo actualmente y Jeff Bezos lo está liderando, se podría decir. ¿Ustedes en Uber también tienen pensado indagar más en esa área de los drones o lo ven todavía como algo muy inicial en una etapa muy temprana? No, definitivamente es algo que estamos mirando. De hecho, en algunas ciudades de Estados Unidos también hemos testeado con algunos drones también. Y creo que si hay una compañía que sabe lo que es entrar en un contexto regulatorio difícil, somos nosotros también. Entonces creo que desde ese lado, digo, no es algo que nos asuste y es algo que sí siempre estuvimos dispuestos a dar esas discusiones difíciles de alguna manera, ¿no? Y creo que, o sea, tomando eso, hacia ahí vamos, y también respondiendo a la pregunta de María Jesús en el chat que hacía sobre si tenemos pensado en abrirse otros rubros que no tengan relación con la comida, ropa, farmacias, supermercados, hogar y decoración, y la tomo y la acoplo también un poco con lo que tú decías, Guillermo. Creo que parte de ser la plataforma del día al día de las personas implica también eso, ¿no? Recientemente, o hace un tiempito, tuvimos la adquisición de Corner Shop y Corner Shop también, o sea, como siendo groceries, nos permitió también incurrir en todo ese nuevo rubro. Y también esos nuevos rubros requieren diferentes modelos. No solamente modelos de delivery como puede ser el dron, sino diferentes modelos también regulatorios. Para los que están también un poco y voy más por el lado de lo regulatorio en general, no solamente por el lado de los drones, pero para los que por ahí estuvieron, más allá de todas las noticias que han venido a Estados Unidos estos últimos días, también otra noticia que vino el lunes, había una discusión en California, en el estado de California, que tenía que ver con la relación que tienen los socios conductores y las personas que hacen delivery con las compañías, con las plataformas, ¿no? Y se votó en el estado de California si esa relación era una relación más similar a un trabajo en relación de dependencia de empleado-empleador o si era una relación más de contratistas. Y el estado de California votó con casi 60% de los votos de que no, que se tenía que mantener la relación actual de contratista, pero con mayores beneficios. Y a lo que voy con eso con ese ejemplo concreto, es que creo que el mundo se va moviendo hacia diferentes formas de movilidad, diferentes formas de logística, como pueden ser los drones, y a medida que nos vamos moviendo, nosotros sabemos muy bien que vamos a discutir regulaciones que quedaron antiguas para lo que es hoy el mundo, como puede ser una regulación de entrega de delivery con un dron, de lo que es la regulación aeroespacial, que seguro Línea conoce mucho mejor que yo, pero que son regulaciones bastante también difíciles en alguna medida, pero todo lo regulatorio y la innovación creo que
va un poco de la mano que la innovación empuja a lo regulatorio también a adaptarse y a cambiar. Y para nosotros específicamente, con el ejemplo que daba de más lo laboral que fue esta semana, creo que también va de la mano con, bueno, la forma que nos movemos, la forma que nos relacionamos, en este caso socios conductores y empresas, plataformas, gig economy, cambió. Los modelos que tenemos pensados de los años 60, 70, de antiguos también tienen que cambiar. Y creo que tanto en lo que son regulaciones de lo que puede ser aeroespacial para la entrega de comida, como fueron los drones, como puede ser lo que son las relaciones entre los gig economy, platform workers y las compañías, también están cambiando en este momento. Y creo que eso es algo que a nadie nos debería asustar, y que el punto es cómo llegamos a un lugar trabajando gobierno, sociedad, empresas, que sea inclusivo y que nos permita, al final del día, que nos permita tener soluciones válidas para el día a día. Si no tenemos soluciones válidas para el día a día, y esas regulaciones en realidad lo que hacen es restringir oportunidades y restringir la innovación, ahí sí es un problema. Interesante el punto. Mientras estabas hablando me acordé del caso de Airbnb, que tampoco son dueños de las propiedades. Ustedes no tienen esta relación de dependencia y sujeción laboral con los socios transportistas, creo que es el nombre correcto. Me imagino, Lili, en el caso de ustedes, si estamos pensando en la impresión 3D, yéndome a ese punto, quizás uno puede externalizarlo todo, aunque sea una industria más tradicional como la industria aeroespacial. Quizás el día de mañana Airbus está pensando en si es posible y mejora tanto esta tecnología de la impresión 3D, no es necesario tener una cadena logística tan robusta, porque puedo imprimir las alas en China, el motor también quizás se puede imprimir de aquí a X años en otro lado, y quizás no se necesita tanta infraestructura detrás como me imagino que tiene Airbus. ¿Están pensando en algo así tan disruptivo, quizás de externalizarlo y no tener este aparataje detrás, esta quizás burocracia propia de las empresas tan grandes? Y justamente el tema de la regulación es donde viene en juego. Cada vez que fabricamos una parte y que hacemos modificaciones en el material o en la estructura, en la geometría de la parte, está sujeta a una validación por las autoridades aeronáuticas, no solamente europeas, sino también de los países en donde tú quieres que tu avión vuele. Y justamente todo ese trabajo hace que tengas muchas restricciones con respecto a cuánto cuánto puedes realmente cambiar una parte que ya funciona. Y la otra parte viene de las limitaciones tecnológicas del 3D printing en este momento. El 3D printing funciona bastante bien en partes que son pequeñas, que son quizás complejas geométricamente, pero que tienen dimensiones que no corresponden a las dimensiones que manejamos en los aviones. Entonces, en este momento hay todavía muchas limitaciones técnicas que no nos permitirían hacerlo. Hay una universidad en Estados Unidos que acaba el año pasado, si mal no recuerdo, ha hecho un prototipo y ha hecho el primer avión pequeñito a escala, completamente en 3D printing, pero todavía está muy lejos de poder ser el caso para un avión comercial. Creo que hay muchas limitaciones técnicas, sobre todo también el uso de los materiales. No es lo mismo fabricar una parte con un polímero que fabricar una parte en titanio. Entonces, aún creo que el paraíso donde puedes hacer tu propio avión y hacer todos los cambios que tú quieras en tu computadora y mandarlo a hacer y tenerlo al día siguiente, todavía está un poco lejos. Sí, pero es interesante tenerlo en el radar, por lo menos, me imagino, como invitación a la audiencia, porque sé que hay mucho sector representado acá, que estar monitoreando este tipo de innovaciones, sea el tema de los drones que mencionábamos antes, la micromovilidad o el tema logístico que estamos conversando, creo que igual es interesante independientemente de donde nos encontremos. Podemos encontrar un valor ahí, una esquina de innovación que nos permita finalmente convertirnos en una empresa ágil que vaya transformándose constantemente, que es parte de lo que nos exigen los clientes. Por eso, ahora, perdón, lo que sí que tenías un punto ahí, un poco regresando a lo que estabas diciendo, es que muchas de esas innovaciones no necesariamente vienen de dentro de Airbus, sino que vienen de compañías de startups en algunos casos, o de compañías que están realmente especializadas en el desarrollo de 3D printing.
Y es cierto que muchas de las partes que se hacen en 3D Printing o que se podrían hacer son para nosotros buy. Eso quiere decir que hay una empresa que hace las cosas mucho mejor que nosotros en 3D Printing, que puede ofrecer quizás mejores precios con respecto al volumen de partes, y que obviamente es mucho mejor hacerlo fuera de Airbus que hacerlo dentro. Entonces, en ese caso, sí podrías tener, no cerca, en muchísimos años quizás, un escenario en donde puedas tener la mayor parte de tu fabricación en buy y que tú te encargues solamente de hacer el ensamblaje final, que es un poco lo que ya sucede en este momento. Me gusta el punto de esto de invitar a startups, a gente emprendedora que son expertas en su área particular, en vez de que ustedes lo desarrollen internamente, que les tomaría mucho tiempo y una curva de aprendizaje detrás, como lo que está pasando con AstraZeneca. AstraZeneca lanzó 8 desafíos al mercado para el tema farma, y ellos dijeron, miren, si usted es un emprendedor y está en estas áreas, las declaran en su sitio web, postule, nosotros queremos conocerlo, queremos trabajar juntos. Esa aproximación, como también la tuvo Uber con Corner Shop, y quizás en el futuro también está analizando otras integraciones con empresas más pequeñas, pero altamente especializadas, hay un valor interesante porque te está diciendo que una empresa grande está abierta, está llana a aceptar propuestas distintas a las que están acostumbrados. Me gusta esta conversación porque finalmente Airbus, como es un gigante más tradicional comparado con un Uber que es más dinámico, más nuevo, es perfecto el complemento. Para la audiencia creo yo que también es rico poder transitar de una industria a otra e ir comprendiendo que no hay tantas diferencias independientemente del tamaño. Ambas, por lo que estoy entendiendo yo, están muy preocupados de estar constantemente analizando el mercado, viendo qué es lo que está sucediendo y cómo lo incorporo, cómo logro finalmente no volverme una empresa antigua, añeja, si se quiere, y que me quedo atrás en la competencia constante que hay. Respecto a este mismo punto, ¿cómo han logrado ustedes, ambas empresas, mantener una calidad de servicio adecuada? Porque los clientes siguen siendo demandantes, y ahora yo creo que aún más con las redes sociales, un error no se perdona tan fácil quizás. ¿Cómo uno logra, y quizás Felipe esto es más para ti porque la relación de ustedes con el cliente final es directa, cómo se logra mantener este crecimiento acelerado, pero una calidad de servicio y una experiencia para el cliente única? Que digan, esto es Uber. ¿Cómo se logra ese equilibrio tan complejo finalmente de calidad de servicio, crecimiento exponencial y atacar nuevos frentes, nuevas áreas que quizás no las manejo muy bien? Sí, no, es buena pregunta. Y creo que son cosas que vamos viendo en el día a día. Y hay un concepto que a mí me gusta personalmente, que tiene que ver mucho con el Founders Mentality, que es desarrollado por una consultora de Bain & Company, que habla un poco de algunas cuestiones específicas que nos permiten, a medida que somos una compañía que va creciendo en tamaño, no perder esa mentalidad, se llama como esa mentalidad de fundadora, que tiene que ver con moverse rápido también y con algunas cuestiones específicas también de seguir dando esta calidad. Y hay por ahí 3 conceptos por ahí presentar más que nada dos de los 3 que he visto que me parecen súper interesantes también para la conversación. O sea, el primero tiene que ver con ownership mindset y el segundo tiene que ver con frontline obsession. Lo que habla un poco el concepto de Founders Mentality tiene que ver con que al principio, cuando uno empieza una compañía y cuando empieza una startup, como que todo está bastante claro de una persona que maneja producto, una persona que maneja más la estrategia, para resumirlo todo muy básico, ¿no? Y una persona que maneja más la relación con el cliente directo. Y está bastante claro y generalmente se tiene muy presente la voz del consumidor a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Como compañías vamos creciendo, vamos desarrollando productos, modelos, burocracia, etc. Y creo que para nosotros en Uber, en cada decisión que tomemos, poder tener a alguien que represente la voz del cliente, ese frontline obsession, es importante para justamente que en la cabeza de cada una de las personas que toman las decisiones esté el sentido de, si estamos tomando una decisión, cómo eso va a mejorar la vida o la experiencia de los usuarios finales que van a usar este producto. Y creo que muchas veces compañías, y a nosotros también nos ha pasado, en algunos momentos perdemos esa visión, porque uno está
Y hay veces que esto lo digo más desde el punto de vista personal, organizacional. Y si uno sale a una reunión, para mí personalmente, en la cual dice, bueno, un éxito fue estar alineados, creo que no es una gran reunión necesariamente, porque un éxito es, bueno, hicimos, sí, estamos alineados, pero realmente estamos como haciendo algo que va a ayudar, que va a mejorar el servicio, que va a mejorar el producto, que va a mejorar el producto también para quien finalmente lo usa. Entonces, nosotros, la manera que estamos tratando de también traer esa visión del cliente a cada decisión tiene que ver con varios puntos, ¿no? Desde el primer momento forma parte de nuestros valores a nivel compañía, ¿no? O sea, Customer Obsession es uno de nuestros valores principales a nivel compañía. Y es uno de los valores con los cuales nosotros tenemos ciclos de performance semestrales, y es uno de los valores con los cuales se evalúan a las personas dentro de Uber, ¿no? ¿Qué tanto es tu Customer Obsession? ¿Qué tantos ejemplos concretos uno tiene en los cuales trae esa visión del cliente a la mesa? Entonces, esa es una manera de alinear y tratar de asegurarnos que en cada cosa que hacemos mejore esa experiencia. Y después lo otro, lo que está del otro lado también, y tú lo decías, Guillermo, es estar en constante conversación también con el cliente del otro lado, ¿no? Tener establecidos los canales para poder recibir ese feedback y también tener establecidos los canales para recibirlo, pero también para escucharlo y accionar. En un mundo en el cual la tecnología es súper relevante, y creo que estos últimos 6 meses han sido difíciles desde este aspecto, nosotros tenemos un proceso que, si alguien quiere salir a manejar con la aplicación, lo puede hacer prácticamente 100% online. O sea, puede hacerlo sin ver a alguien físicamente. Pero previo a la pandemia, nosotros sí veíamos que 40-50% de las personas que salían a manejar por primera vez en Latinoamérica habían pasado o pasan en algún momento por alguno de nuestros centros de atención, en los cuales uno ve a otra persona físicamente y puede sacarse dudas específicas o llevar algunos documentos para subir a la aplicación, o que los ayuden a entender mejor cómo funciona la aplicación. Entonces, creo que tener esos canales, tanto digitales como nosotros, a pesar de ser una compañía 100% tecnológica, donde también igual tenemos esos canales físicos, y poder escuchar el feedback de los clientes, feedback que monitoreamos y tenemos métricas muy claras de seguir la satisfacción, de cómo viene en los diferentes países, en las diferentes líneas de negocio, de targets específicos, de mejorarlas también y de iniciativas concretas, es parte de lo que tratamos de hacer más en el día a día para mejorar el servicio. O sea, creo que, y eso es, nosotros tenemos, en Uber lo tenemos muy claro, que al final, yo también lo veo como antes de entrar en Uber, cuando uno llega, pues, parece otra vida, pero cuando uno podía viajar y viajaba de un país a otro y llegaba, muchas veces, yo recuerdo que siendo por ahí más chico, uno viajaba y llegaba a un país donde no conocía mucho algunos productos y veía un local de comida rápida y estaba seguro que la calidad y el servicio era el mismo donde sea que uno esté. Y lo mismo para nosotros es Uber también, que la calidad del servicio de cuando uno llega a un aeropuerto, a otro país, y tiene la aplicación y abre y el producto funcione igual, con algunas modificaciones solamente locales al contexto local, pero que el producto funcione igual, tiempo de espera bajo, un precio que uno conoce y que puede concretarse fácilmente, una experiencia buena, y que esa experiencia sea consistente, no importa dónde esté uno en el mundo. Creo que eso de por sí es algo a lo que aspiramos y lo que obviamente tenemos como prioridad para seguir manteniendo. Sí, es un buen desafío. Me recordé de una conversación que tuve con el próximo speaker que vamos a tener el 20 de noviembre, el gerente de mercados emergentes de Google, que me decía que en todas las reuniones que ellos tenían internas, procuraban dejar una silla disponible, que nadie la ocupaba, que era para representar al cliente. Es decir, en las reuniones siempre ese espacio vacío era, oye, recuerden que cuando cerremos esta conversación del tema que fuese, hay alguien que está ahí sentado que finalmente me permite a mí ponerme el sombrero del cliente y decir, ¿está bien o está mal esta decisión según el punto de vista de esa persona que la representa esa silla particular? Interesante el punto que como ustedes también hacen relativamente algo similar de ponerse los zapatos de este cliente final, de que como tú dices, como un McDonald's, que uno va a cualquier parte, en Argentina, en Chile, da lo mismo, es lo mismo finalmente, el mismo sabor, y uno sabe y te regula las expectativas. Lo mismo pasa con el Claro. servicio. Me imagino, Lili, que en el caso de Airbus es distinto, la relación es más entre empresas, más B2B. Es, ¿Cómo es se hace? muchísimo diferente en el sentido que nosotros somos un OEM, somos un fabricante de productos Original Equipment Manufacturer.
nosotros nos encargamos de realmente hacer la fabricación del equipo. Entonces, nuestro cliente son las compañías aéreas y son las compañías aéreas que están en contacto con los clientes finales. Entonces, la comunicación, el feedback que hay de nuestros aviones y cómo se siente la gente cuando entra en las cabinas, por ejemplo, quizás no es tan directa. Y es cierto que no tenemos en las reuniones, bueno, sobre todo porque yo me encargo de la parte industrial, y entonces vemos sobre todo plantas industriales, proveedores, flujos logísticos. No hay en las reuniones un espacio vacío para el cliente, porque nuestro cliente es una compañía aérea que está detrás de nosotros y que quiere el avión entregado a tiempo y con todas las normas de calidad cumplidas. Sin embargo, sí que hay feedbacks que nos hacen las compañías aéreas y hay círculos de trabajo en los que están los pilotos, en los que hay las azafatas, en donde están incluso cuestionarios que hacen las compañías aéreas a los clientes finales y que es como nosotros tomamos en cuenta en las modificaciones que se hacen, por ejemplo, en los asientos, en la iluminación de las cabinas. Tomamos muchísimo en cuenta, en algún momento hubo una propuesta para hacer un avión sin ventanas, por ejemplo. Y ahí es un estudio que se tiene que hacer para ver cuál es el impacto psicológico que tiene en los clientes finales. ¿Cómo te vas a sentir tú si llegas y estás en un tubo en donde no ves el sol, no ves al exterior? Y al final ese estudio demostró que la gente era muy propensa a sufrir ataques de ansiedad si no veías al exterior del avión, incluso teniendo una pantalla que te mostrara, y que quizás no era el mejor momento para hacer un avión de ese tipo. Sin embargo, yo creo que eso en el futuro es algo que va a cambiar, porque mientras más se acostumbra la gente a estar en contacto con las pantallas, a tener comunicación como esta, a estar viendo el teléfono todo el tiempo, los hace muchísimo menos vulnerables a tener ataques de ansiedad cuando ves, si solamente estás rodeado de pantallas en un avión, por ejemplo. Un caso reciente, y justamente viendo la pregunta sobre el COVID, hay muchos, por ejemplo, avances tecnológicos que se están haciendo en este momento para garantizar la seguridad de los pasajeros dentro de un avión. Y de ahí es impresionante la reactividad que han tenido, sobre todo las empresas más pequeñas, los startups, en proveer soluciones para la limpieza de los aviones a través de pistolas con rayos UV que te permiten desinfectar las superficies. Hay fabricantes de pintura que han creado pinturas que tienen soluciones en plata que no permiten que los virus y las bacterias vivan mucho tiempo y que te permiten garantizar que tus superficies están limpias. Sistemas de circulación de aire que también tienen luz ultravioleta, y todo esto viene, y eso es un feedback directo con el cliente final. Así que quizás no tenemos el lugar ahí abierto en las salas de reuniones, pero sí que se toma en cuenta. Es bueno saber la diferencia entre la industria B2B al B2C, que sería el caso de Uber, para hacer este comparativo, porque finalmente igual está la atención puesta en el cliente, sea corporativo o persona natural, siempre va a estar esta intención, esta necesidad creada de estar analizando constantemente y capturando datos. Volviendo a la pregunta inicial del Big Data, del Machine Learning, finalmente todo depende del cliente final, independientemente de que sea una institución o no. María Jesús Vergara hace una pregunta interesante respecto al impacto que ha tenido la pandemia, quizás es más para Felipe, en la demanda. Me imagino que un startup, usted ha leído la prensa, muchos han cerrado, se han visto forzados a cerrar. Ustedes quizás no están en esa situación, pero igual han tenido que adaptarse de alguna manera. La demanda tiene que haber cambiado, me imagino yo, la frecuencia de los viajes. Yo me subí hace muy poco a un Uber y vi que tenían segregada el área del conductor. Esa ya lo vi como una innovación acotada quizás, pero era para aislar al conductor del pasajero. ¿Han visto que su demanda ha cambiado radicalmente o de alguna forma por esta pandemia? La gente quizás ya no está tan abierta a tomar en grupo los autos, prefiere viajar solo. ¿Cómo han visto ese comportamiento? Sí, no, y gracias Guillermo, y gracias también María Jesús por la pregunta. Creo que ha cambiado muchísimo el impacto que tuvimos nosotros como empresa de movilidad. Ha sido de 80-90% de caída de los viajes año contra año en el pico de la pandemia.
Y creo que en nuestro caso como compañía, todo lo que es el área de movilidad, tomarse un viaje del punto A al punto B, o sea, mover personas, eh, es realmente nuestro profit engine a nivel compañía. Entonces, como que el impacto ha sido bastante fuerte. Y yo, como lo veo, tuvimos como 3 etapas en estos últimos 6, 7 meses más o menos. La primera etapa fue que como empresa de movilidad salimos a decirle a nuestros clientes no se muevan. Entonces por ahí algunos han llegado a ver como los famosos como quédate en tu casa o Uber, una empresa de movilidad, pide que no te muevas, porque realmente creíamos que era lo correcto para hacer también en función de la situación sanitaria que se estaba viviendo en el mundo. Y esa fue la primera etapa. Y la segunda etapa para nosotros tuvo que ver también con, bueno, cómo nos adaptamos a, si bien las personas están quedando en su casa, igual cierta movilidad está pasando, ¿no? O sea, cierta movilidad porque hay personas de salud que se siguen moviendo y que necesitan alternativas de movilidad. Las personas se siguen enviando cosas entre ellos. Por ejemplo, veíamos por ahí que se enviaban o se querían enviar, no sé, artículos de colegio, artículos o sea, de gimnasio, etcétera, porque había la necesidad también, o regalos de cumpleaños, cosas así. Entonces, la segunda etapa para nosotros fue cómo nos adaptamos un poco a cómo se están moviendo las ciudades. Y por eso ahí lanzamos varios productos, o sea, lanzamos en todo el mundo, y Latinoamérica fue bastante pionero en esto. Lanzamos productos como fue lo que es Uber Flash. Uber Flash es un producto que uno pide y puede enviar artículos que quepan en el baúl de un auto. Uber Shopping lanzamos también en Chile. Lanzamos Uber Taxi en todo el país, en Chile también, y en varias ciudades del mundo, que los taxis en muchísimas ciudades estuvieron como exentos también de las restricciones, y se podían mover también. Y para nosotros era importante poder brindar esa oportunidad también a la gente que maneja con un taxi, pero también a la gente que necesitaba mover. Y entonces creo que la segunda gran etapa para nosotros fue, bueno, cómo nos adaptamos y cómo adaptamos nuestro producto a cómo se están moviendo las ciudades hoy por hoy. Y todo eso fue, la verdad, también lanzamos UberMedics, que está exclusivamente orientado a el personal de salud. O sea, y eso implicaba, por ejemplo, que uno pueda, solo le aparezca ese producto visible en la aplicación cuando ponía un viaje hacia un centro de salud o desde un centro de salud, que implicó, por ejemplo, en Santiago, en Chile y en varias ciudades del mundo, implicó mapear cada uno de los centros de salud de esas ciudades, miles y miles de centros de salud que hemos mapeado para poder establecer esa funcionalidad en la aplicación. Entonces, la segunda etapa para nosotros fue cómo nos adaptamos a cómo se están moviendo las ciudades y cómo brindamos ese producto también a la gente que nos usa. Y la tercera gran etapa que estamos viendo también ahora es, bueno, la gente está saliendo, las ciudades están recuperando, qué es lo que quiere la gente a la hora de moverse. El ejemplo que tú das, Guillermo, de la mampara que divide entre el conductor y el usuario, tiene que ver con todo lo que es higiene y lo que es health safety, que es uno de los componentes que la gente está valorando mucho a la hora de volver a moverse. Por eso desarrollamos todo esto, la verdad que ha sido bastante tiempo récord. Desarrollamos, por ejemplo, la funcionalidad tecnológica de que cuando un conductor se quiera loguear en la aplicación, tenga que sacarse una selfie y que en la selfie se reconozca de si tiene mascarilla o no el conductor, y si tiene, le permite loguearse. Lo mismo para el lado del usuario. ¿Por qué? Porque creemos que es algo que tanto los conductores como los usuarios valoran a la hora de usar el servicio. Hemos dado también refunds en todo lo que es alcohol en gel, etcétera, y un montón de productos de limpieza. Y sí, estamos viendo en las ciudades que se van abriendo que la forma que se mueven las personas es diferente. Por ejemplo, en ciudades de Santiago, varias de ellas ya están todavía cercanas a los niveles del 50% de recuperación, más o menos, lo que estamos viendo, pero en aquellas ciudades que ya se van abriendo más, todavía seguimos viendo que un gran porcentaje de los viajes siguen siendo estaciones de metro, o lugares donde hay concentración de oficinas o de servicios. Vemos un gran aumento de viajes, esto hablando de Chile específicamente, hacia parques y plazas. Creo que también apunta a la gente cuando empieza a salir, quiere un poco más de verde y quiere salir a parques y plazas también tras un encierro prolongado, ¿no? Específicamente, por ejemplo, en Chile, en comunas que creo que llevan un poquito más de tiempo reabiertas, como puede ser Las Condes o Vitacura,
vemos una tendencia muy clara de viajes dentro de esa misma comuna. En estas dos comunas que mencioné, Las Condes y Vitacura, cerca del 40% de los viajes son dentro de la comuna. Entonces la gente se está moviendo en sus cercanías de donde vive. También vemos que la estacionalidad diaria de los viajes cambió completamente. Las horas punta realmente desaparecieron en las primeras semanas de apertura. Y los viajes son bastante parejos en lo que es entre el mediodía y la noche. Entonces, vemos también que la gente que está volviendo, que se está sumando a la plataforma, son personas que tienen una sensibilidad de precio un poco mayor que lo que veíamos antes. ¿Por qué? Porque son personas que quizás estaban moviendo antes medios de transporte más económicos y hoy con las disposiciones de limitantes por distanciamiento social, el transporte público está operando entre 30 y 40% de niveles de ocupación. Entonces, tengo que buscar otra forma de moverme. Y a la hora de moverme, cuando voy y recurro a plataformas, también valoro el precio como un componente importante a la hora de elegir. Entonces, también vemos que hay un shift en el tipo de usuarios que se empieza a sumar a la plataforma, los que se recuperan más rápido, los que empiezan a volver a usar la plataforma más rápido versus nuevos usuarios que vienen también. Cambió muchísimo, obviamente, la exposición de viajes de aeropuerto a las ciudades no hemos visto en un gran nivel por lo que los aeropuertos siguen en su mayoría con volúmenes muy, muy bajos. Entonces, creo que para resumir, esas son las 3 etapas que vimos en los últimos meses. Nos tuvimos que adaptar muchísimo a los productos y servicios, y hoy por hoy en el mundo también vemos muchísimo que la forma en la cual la gente se está moviendo cambió completamente también. Mira qué interesante cómo la estrategia de ustedes tuvo que cambiar radicalmente por esta realidad, esta demanda que uno puede haber proyectado, que todo iba a seguir según los datos previos. Al final, por una externalidad como una pandemia, cambia completamente el panorama, y la estrategia, como tú bien mencionas, los obliga a salir de esta zona de confort que quizás ya estaba más o menos planificada. Hay un punto que lo quiero relacionar, que Andrés Reyes lo plantea, tú mencionabas este tema de las cabinas para segregar al conductor. ¿Cómo se logra asegurar que el conductor, que no tiene un contrato que lo regule, quizás como un empleado, haga el servicio de la mejor forma posible? Hablabas de la detección facial, si usa máscara o no. ¿Tienen otro tipo de tecnología para asegurar que el conductor no esté ebrio, que el conductor maneje dentro de la velocidad permitida, etcétera, etcétera? ¿Cómo se logra ese vínculo empresarial entre alguien que no tiene un contrato, que no se le pagan quizás las imposiciones, etcétera, pero finalmente hace un buen servicio? Totalmente. Ay, buenísima, y también gracias, Andrés, por la pregunta. Creo que varios componentes. Desde el punto de vista de lo que llamamos como road safety, sí, el mismo GPS del teléfono nos brinda muchísima información, desde frenadas bruscas, velocidad promedio. Eso nos permite monitorear realmente cómo son los patrones de manejo de los socios conductores en general en cada una de las ciudades y en el mundo, y emitir recomendaciones en función de lo que son buenas prácticas de manejo. Pero creo que lo principal para mí, para entender cómo es ese monitoreo, es lo interesante de lo que es la Gig Economy, ¿no? El mejor monitoreo que termina haciendo es el de los mismos usuarios. O sea, si uno piensa en lo que son las disposiciones de licencias de conducir, y uno se queda un poco en lo que era el pasado, ¿no? Uno accedía a una licencia de conducir profesional y tenía determinado estatus de manejo, ¿no? Bueno, de manejo profesional. Tal persona tiene una licencia de conducir profesional, entonces eso implica que es alguien que maneja de manera profesional y lo sabe. Y por ahí la renovación de esa licencia era el siguiente año, o era en 2 años. Y entonces no había ningún otro test en ese periodo de tiempo mientras uno tiene la licencia profesional y la renueva. Las plataformas lo que hacen es, lo obligan a uno a tener un test constante, diario. Por ahí en un periodo de 1 año, una persona hace, no sé, 15.000, 20.000 viajes. Y uno piensa que al final de cada viaje uno puede calificar, ¿no? O sea, el usuario puede calificar el viaje por diferentes valoraciones, desde las rutas que se eligen, desde la calidad del auto, desde, o sea, los tiempos, etcétera, etcétera. Y creo que eso, en definitiva, es la mejor vara también para el servicio, tanto de los conductores como obviamente del usuario. Es una calificación both ways. Entonces, yo realmente, o sea, creo que si bien, y entiendo que en muchísimas ciudades y muchísimos países, obviamente que la licencia de conducir profesional es algo que es muy relevante, creo que la evaluación continua
es una de las mejores metodologías que hay también para asegurarse que esa vara sea lo más alta posible. Y a todos los que se han tomado Uber, al final del día, cuando se van a tomar otro Uber o cuando termina el viaje, en el fondo depende de uno de si califica bien o mal a esa persona y nosotros tenemos definidos como límites de por debajo de tal rating, de tal calificación, no se puede seguir manejando una plataforma. Y en general, en países como Chile o Argentina, la calificación promedio está por arriba del 4.85, 4.9 sobre 5. Entonces es una calificación promedio bastante alta para lo que es el promedio de Latinoamérica, pero de vuelta, creo que si bien nosotros tenemos la tecnología y nos apoyamos muchísimo en la tecnología para hacer ese monitoreo constante, al final del día también las mismas evaluaciones en conjunto son los que permiten también generar ese monitoreo constante. Genial. Quiero agregar el comentario que dice Silvana Jiménez respecto a Corner Shop en Perú, que pasan por controles diarios también para ver cómo el estado de salud, si el auto está desinfectado o no. Es interesante ver entonces que en la plataforma de Corner Shop, la de ustedes, me imagino que en Lili ustedes también tienen esta situación de ver cómo finalmente incorporo, ya mencionabas el tema de las luces ultravioleta, de algunos dispositivos que están desarrollando los startups, de ver cómo controlamos esta pandemia. Es interesante ver que todas las industrias finalmente están obligadas a estar constantemente innovando. Si no hay más preguntas, y en honor al tiempo, porque tenemos distintas zonas horarias, Felipe está en Argentina, Lili está en Francia, todos estamos expectantes a ver qué pasa en Estados Unidos, si es que va a cambiar o no la realidad. No sé si alguien tiene una pregunta, aprovechando los que van quedando. Estas son conversaciones de 1 hora. La idea es que ustedes resuelvan las inquietudes que puedan tener. Si alguien quiere aprovechar estos últimos 5 minutos de quizás activar el micrófono y preguntar directamente, aprovechando la gran oportunidad. Yo tengo una pregunta, Guillermo. Pues no Sí, puedo dejar la oportunidad de que está Felipe y Lilian acá con nosotros. En realidad son 2 preguntas, pero hay una que me interesa mucho. Sobre todo porque en ICLA estamos preocupados de la capacitación de las personas. Ese es nuestro norte, nuestro foco, y hacer crecer a las empresas a tener mejores colaboradores y mejor preparados a los desafíos que está presentando el mundo a partir de la historia. Pero hay una pregunta súper específica y muy puntual y muy técnica, que es, aprovechando que ustedes trabajan y son parte de 2 empresas de renombre mundial como Airbus y Uber, ¿cuáles consideran ustedes que debiesen ser como los sellos desde el punto de vista de la capacitación que debiese tener un colaborador de su empresa? Y desde el punto de vista como, ¿qué cosas se están focalizando ustedes en aprendizajes que debiesen tener sus colaboradores de cara a los desafíos que tiene la industria propiamente tal y de cara también a las necesidades que tiene el cliente? Esa es mi primera pregunta. En este caso es quizás flexibilidad para poder adaptarte a diferentes situaciones de trabajo, para poder trabajar en equipos, para poder surmontar diferentes problemas personales, incluso a veces de conflicto con los niveles de estrés que se manejan en estos momentos. Flexibilidad para poder cambiar, sobre todo para aprender programación, por ejemplo, para aprender a utilizar nuevos sistemas informáticos. Que es lo que te permite la capacidad de adaptarte al cambio continuo. Y yo creo que no sé finalmente si eso te lo dé una capacitación, creo que es más bien una actitud positiva ante el cambio. Y de ahí en otras cosas que sí te puede brindar la escuela, las herramientas para hacer análisis, por ejemplo, las herramientas para poder juzgar y tomar decisiones. Sí, y yo para sumar a lo que decía Lilian, o sea, y no repetir, agregaría también, o sea, coincido completamente con todos los puntos, agregaría quizás un par de mi lado. Resiliencia, o sea, es similar a lo que decía también Lilian, resiliencia de nuestro lado, creo que resiliencia, paciencia, creo que en general muchas de las personas también que comienzan carreras o que van cambiando, que el mundo va cambiando, están acostumbrados o se van acostumbrando a cambios muy rápidos y todos sabemos como cambios de, bueno, 1 año, 2 años en una compañía y yo
tengo un equipo bastante joven en Uber, en Cono Sur, y creo que también tener esa paciencia de progresar en la carrera creo que es importante, esa resiliencia y esa paciencia también. Y lo tercero, que diría que para mí es muy relevante, mis equipos también tienen que ver con la autonomía, o sea, sí valoro muchísimo esa capacidad de resolver y de manera autónoma y de tomar decisiones con ese ownership que se requiere, pero poder trabajar, sobre todo en estos contextos virtuales en los cuales no sabemos hasta cuándo tendremos un contexto tan así virtual y mucho menos presencial. Creo que poder tener esa autonomía de trabajo, que obviamente contando con todas las herramientas necesarias de la empresa que podemos brindar y que podemos ayudar, pero tener ese approach de autonomía, de ser dueño también de su carrera y su trabajo, creo que también es algo que por lo menos yo a la hora de reclutar y de desarrollar el equipo valoro muchísimo. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría entonces agradecerle a todos los participantes, a ustedes, Felipe, Lili, por el tiempo, por haber querido compartir sus experiencias, sus visiones del futuro, qué desafíos estaban viendo sus respectivas industrias, porque es muy interesante poder comprender, de repente uno es emprendedor y tiene un foco muy particular, pero este tipo de conversaciones tan abiertas como compartir un café, si estuviéramos juntos presencialmente, es básicamente una conversación entre amigos que nos permite aprender de otras experiencias, que ese es el foco de estos webinars, de estas charlas que estamos teniendo. Desde ya dejo a toda la audiencia invitada para el próximo 20 de noviembre. Vamos a estar hablando con el gerente de mercados emergentes desde Dubái, de Google. Entonces nos va a estar también ayudando a entender los desafíos de IT, de este motor de búsqueda internacional, ver qué están viendo ellos. Y como decía al inicio, les agradezco por la participación, por todas las preguntas. Muchas gracias en nombre de Cambridge, de la universidad. Yo como embajador tengo este rol de poder generar estas instancias. Gracias a ICLAS también por crear la conversación, por convocar a toda esta gente, a todos los que hoy día se pudieron conectar. Así que desde ya los dejo invitados y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias, Sebastián. Gracias a Gracias todos. por todo. Muy buena charla. Gracias. Chao, Lili. Chao, Abrazo. Felipe. Gracias. Gracias.